Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés chido, que estés chévere, a toda madre. Nuevamente Luis Manuel HC y el día de hoy vamos a hablar sobre la película Enter the Void. Esta película la acabo de ver hace unas horas, de hecho me acabo de chutar unas entrevistas, unas reseñas, unas críticas. No voy a hablar sobre curiosidades del film, mucho menos de los detallitos de la película. Voy a hablar con muchos spoilers, así que si quieres verla, por favor, ve a verla antes de ver esta reseña. Esta película es bastante buena en algunos aspectos, pero en algunos otros es demasiado carente. Algo que es admirable de esta película es que tiene escenas muy largas sin hacer un solo corte, que si por si acaso no lo sabías, eso es bastante difícil de lograr. Es una película bastante peculiar debido a que toda la historia transcurre en primera persona. Pero más allá de eso, siento que es un film que promete mucho, pero entrega poco. Se tocan temas como la reencarnación, la muerte, los psicodélicos. Son temas bastante profundos de los cuales tú puedes sacar muchísimo jugo si empiezas a indagar bien en cada uno de ellos. En los primeros minutos se nos muestra un viaje de DMT por parte del protagonista. La verdad son efectos muy bien logrados, principalmente porque estamos hablando de una película independiente. Cuando escuchas película independiente estamos hablando de actuaciones horribles, efectos asquerosos, encuadres que dejan mucho que desear, pero en este caso el viaje que tuvo el protagonista con el DMT es bastante realista, se podría llamar, y convincente. Desgraciadamente fue lo único que explotaron acerca de ese tipo de sustancias. Como te digo, el trip se pudo haber alargado durante otras escenas debido a que, según esto, el protagonista había ingerido otras sustancias antes de entrar en problemas. Se podría decir que esa fue como que mi primera desilusión, porque en la película llevan mucho tiempo hablando sobre drogas y no se explotó realmente como que ese campo, esa brecha. Otra desilusión que me llevó esta película fue el cómo se abordó el tema de la reencarnación, debido a que también volvemos, es un tema bastante profundo, es un tema del cual le puedes sacar mucho jugo, pero se empieza a hacer tortuoso porque ya una vez que tú tienes mi atención sigues haciendo lo mismo de la misma forma e inclusive se repiten ciertos patrones, ciertas escenas que ya no dan nada de sorpresa. Y como te digo, se vuelve muy tortuoso porque entre escenas tienes que estar viendo segundos de cómo pasan edificios, cosa que no es vital, no te trae nada nuevo. Reconozco realmente la complejidad de cómo se hicieron las tomas, pero no es un factor que sea muy necesario en cuanto a la trama, porque esta acción lo único que está haciendo es entorpecer el ritmo de la película. Obviamente fue una chinga al grabar eso. Y una historia que perfectamente cabe en 10 minutos de tu tiempo, la tuvieron que extender a casi 3 horas. Aparte de que esta película no tiene mucho diálogo, estamos hablando de que muchas de las escenas que ves son subjetivas, estamos hablando de que tú le das el significado que le quieres dar, como por ejemplo al final de la película cuando el alma del protagonista va directamente a reencarnar. Algunas personas creían que regresaba al vientre de su madre. Otras cuantas personas opinan que terminó siendo el hijo de su hermana. Y otro grupo de personas se fue con la finta de que terminó siendo hijo de una familia totalmente diferente. Y pues las tres teorías son igual de válidas y creíbles. En mi opinión es una película bastante banal o un tanto hueca en el sentido de que nada más ilustra un proceso. No hay escenas que trasciendan, no hay mucho diálogo, hay muchas escenas innecesarias, como lo que te mencionaba de estar viendo paredes de edificios, o escenas de sexo que no vienen ni al caso. Y no porque me incomode, o sea, porque está de más simplemente. En lo personal no soy muy fanático de esas películas que se apoyan de más de la interpretación del espectador, como por ejemplo las películas que dejan su final al aire para que el espectador interprete su final deseado. Siento que esta película no me impactó y que la vi bastante plana debido a las experiencias que he tenido. Si la hubiera visto en el momento en el que salió, claro que me hubiera impactado. Considero que hay otras películas que abordan este tipo de temas de una mejor manera. Si te están empezando a gustar todos estos temas de la reencarnación, el Kabbalah, el budismo, creo que esta película estaría bastante recomendable para que comenzaras con el camino. Pero ojo, si tú ya has escuchado teorías, historias, conferencias, es más, inclusive si tú ya has formulado tus propias interpretaciones de lo que es la vida y de qué hay después de la muerte, esta película no te va a hacer ni cosquillas. Esta película, al igual que muchas otras, va a ser glorificada, avalada, celosamente protegida por personas pretenciosas. Insisto, no es una película tan mala, simplemente está pasable, o sea, tampoco estás putas, 100% recomendable. Le doy 6 de 10. Y si no te quieres chutar esas 3 horas viendo puro relleno, te dejo en la descripción un link de un video que te explica bastante bien en 10 minutos lo que es toda la película, con todo lo que quiso plasmar el director.
Pero si tienes tiempo, vela, como te digo, es una película subjetiva, tú le das el valor y el significado. La verdad es que tiene actuaciones muy buenas para el guión que tienen. La mejor actuación de esta película se la llevó la niña. Grita, berrea, como si estuviera viviendo esa situación y si le doliera todo lo que está interpretando. Hace un berrinche que parece que ni siquiera estamos viendo a la actriz, sino más bien al personaje tal cual en su expresión más pura. Estoy seguro que se me están pasando muchas de las cosas que te quería decir acerca de esta película, pero no preparé un guión, quería compartir esto de una forma fresca, por así llamarlo. Eso sería todo, gracias por tu atención. Si viste la película, por favor, coméntame qué te pareció y hasta luego. Buenas noches.